Exploraremos algunos de los naufragios más fascinantes de la historia, revelando los secretos y tesoros que se esconden en las profundidades del océano. Desde antiguos barcos de guerra hasta misteriosas embarcaciones comerciales, cada descubrimiento nos ofrece una ventana al pasado y nos invita a reflexionar sobre las historias olvidadas que yacen en el fondo del mar. Acompáñanos en este viaje submarino mientras desenterramos relatos de valentía, tragedia y asombro. Prepárate para sumergirte en un mundo de misterio y aventura. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 20. Esqueleto humano en un naufragio. Como es habitual, estamos husmeando en este antiguo naufragio de un barco comercial que se hundió frente a la isla de Antera en el siglo I a.C. Se han extraído muchos tesoros del naufragio, pero muchos aún permanecen en secreto allí, en parte como resultado de enormes e inconvenientes montones de rocas. Estas grandes rocas antiguas descansan en la parte superior del sitio, probablemente habiendo sido arrojadas allí durante un terremoto allá por el siglo IV después de Cristo. En su interior encontraron docenas de cosas emocionantes y un esqueleto decididamente espeluznante. Tiene sentido, incluso si es un recordatorio siniestro de que los naufragios no se tratan solo del tesoro, sino que también involucran una gran cantidad de tragedias. Pero no pensamos demasiado en todas esas cosas sombrías, así que, ¿qué más estaba a bordo entre toda la vieja basura y escombros? Los arqueólogos estaban muy emocionados de descubrir un extraño disco de bronce antiguo de origen misterioso, un brazo de una estatua y nuestro viejo favorito, el mecanismo de Anticitera. Entonces, ¿qué demonios fue todo este alboroto por este disco de bronce? El objeto era circular, obviamente hecho de bronce nuevamente, y tenía un montón de agujeros perforados, así como la imagen de un... La trama se complica, pero independientemente del hecho de que incluso los aficionados a la historia antigua no saben qué es, tenemos una idea ahora, ¿no? Sí, viejos e inteligentes demonios, si es redondo y misterioso, deben ser extraterrestres porque siempre son extraterrestres. Sigan adelante y demuestren lo contrario. El campo de la biología marina está evolucionando con los robots. Algunos semi-aficionados en Rusia estaban intrigados por lo que descubrirían si llevaban las cosas aún más lejos, por lo que diseñaron un dron impermeable con el propósito expreso de controlarlo mientras exploraba e investigaba un naufragio recientemente descubierto. Cuando vieron las imágenes, esto es lo que vi, y como pueden ver probablemente era un barco de esclavos lleno de cadáveres de aquellos que habían perdido la vida cuando se hundió tristemente. Eso no es una sorpresa, pero lo curioso es el cuerpo en el círculo rojo. Horriblemente parece estar estirando el cuello y mirando hacia arriba. Número 19. Mecanismo de Anticitera. Un barco comercial se hundió frente a la costa de una isla de Anticitera en el mar Mediterráneo durante la primera mitad del siglo I a.C. Este naufragio ha demostrado ser un sitio de enorme importancia arqueológica, ya que ha revelado sus secretos a lo largo de los años. Una de esas revelaciones fue la del mecanismo que contradice toda comprensión previa sobre cuán avanzado era en realidad el uso de mecanismos de engranajes durante este tiempo. Hasta el descubrimiento del mecanismo de Anticitera, no había habido tal descubrimiento en ninguna ingeniería que involucrara engranajes. De hecho, no se creía que hubiera estado en uso hasta que se construyeron los relojes de la catedral medieval más de 1000 años después. Se cree que el dispositivo mecánico se usó para calcular y mostrar información sobre fenómenos astronómicos en la antigua Grecia. Obviamente, se trataba de una tecnología de vanguardia y sorprendentemente sofisticada. Ha sido escaneado y las imágenes radiográficas resultantes muestran que hay 30 ruedas dentadas que forman parte del mecanismo interno de la máquina. Esto puede ser difícil de explicar en algunos aspectos, pero solo porque los historiadores aún no habían descubierto el verdadero alcance del conocimiento y las habilidades de los pueblos antiguos. Número 18. El tesoro pirata del galeón Gua. Este era un barco completamente aparejado del siglo XVIII, que fue construido para realizar tareas como carga de pasajeros y atrozmente un barco de esclavos en el comercio triangular. En el tramo de regreso del viaje inaugural de este barco, fue capturado por el capitán pirata Samuel Black Sam Bellamy. Navegó el barco por la costa de las colonias americanas y capturó otros barcos en el camino durante una violenta tormenta en abril de 1717. El barco naufragó frente a la costa de Cape Cod en Massachusetts.
De toda la tripulación solo sobrevivieron 2, así como otros 7 que habían estado en un balandro capturado antes. Luego 6 fueron ahorcados, 2 fueron liberados y luego uno fue vendido como esclavo. El naufragio y todo el tesoro pirata que se creía había a bordo se perdió en las olas y nadie supo dónde estaba hasta 1984, cuando los restos fueron encontrados enterrados profundamente bajo hasta 50 pies de arena y agua, hasta 30 pies de profundidad. Los restos se extendieron a lo largo de 4 millas. El descubrimiento del nombre del barco finalmente confirmó la identidad del galeón en 2013. Número 17. Galeón español, San José. El hecho de que sea cazador de tesoros es realmente un trabajo lleno de buena fe. Aunque la mayoría de las veces está llena de decepciones y es una operación generalmente decepcionante en lugar de una película a través de cavernas llenas de artefactos dorados brillantes, Hunters Forward es la esperanza de un salón de botín que cambie vidas y que brille en el fondo del océano. Este equipo de cazadores de tesoros de Florida estaba buceando en la costa este de Florida cuando se encontraron con el oro que brillaba en las aguas poco profundas cerca de Vero Beach. Estaban buscando allí, ya que anteriormente habían tenido suerte con una sala cercana, pero nunca esperaron encontrar este reluciente alijo de monedas raras del siglo XVIII. De manera un tanto espeluznante, este tesoro se remonta al naufragio de una flota de barcos que viajaba a través de un huracán traicionero. Ese mismo día exacto fue descubierto 300 años antes. Las monedas encontradas en la horda incluían algunas piezas extremadamente raras conocidas como Royal Autos. Esto fue en particular lo que hizo que el hallazgo fuera tan valioso. De hecho, el descubrimiento de 350 monedas ascendió a la sorprendente cantidad de $4,5 millones. Número 16. Naufragio medieval. Este es un naufragio del siglo XIII que fue hundido frente a las costas de Inglaterra y desapareció hasta el año 2019, conocido como el naufragio del mortero. Este barco transportaba grandes cantidades de cuencos de mortero de piedra que se utilizaban en el proceso de moler piedra para las obras de construcción. También llevaba un montón de pesados calderos de piedra, lápidas de piedra gótica y una carga de mármol en bruto que había hecho que el barco fuera muy pesado. Se había hundido y quedó cubierto por un gran banco de arena, lo que había preservado el naufragio en un grado inusualmente completo. Hay una sugerencia de que este podría ser el barco hundido más antiguo conservado en Inglaterra. Hay otros más antiguos, como los de la Edad del Bronce, pero no están muy bien conservados como este. El problema es que cuando descubres un barco que ha sido preservado por la arena, en el momento en que el agua toca la embarcación de madera, comienza a dañar la estructura, lo que significa que, aunque fue descubierta, fue necesario cubrirla una vez más con sacos de arena para evitar el deterioro instantáneo. Número 15. Cañón del HMS Victory. Este es un cañón viejo y grande que se recuperó de los restos del HMS Victory. Es algo emocionante. El HMS Victory naufragó en el Canal de la Mancha en 1744 y más de 1,000 marineros perdieron la vida. En 2008, los restos del buque de guerra fueron encontrados por Odyssey Marine Explorations y en 2014 ya estaban recuperando varios fragmentos y piezas del naufragio, incluido este gran cañón. Para tratar de evitar que el agua del mar los dañe más, se hicieron grandes esfuerzos para salvar y preservar el cañón y otras cosas que ahora se conservan en un museo para futuros visitantes. Número 14. El Titanic. El hundimiento del Titanic es la historia de desastre en el mar más famosa y más contada. Ha capturado la imaginación de cineastas y escritores, así como básicamente a todos los demás en el siglo transcurrido desde que sucedió. El hundimiento el 15 de abril de 1912 provocó conmoción en todo el mundo. En ese momento se produjo el peor desastre civil en el mar de todos los tiempos, y la pérdida aparentemente innecesaria de 1,500 vidas fue realmente impactante. La historia del Titanic todavía nos persigue hoy en día. Seguimos haciendo películas y programas de televisión recontando la historia y buscando los secretos del desafortunado barco. Muchas vidas se perdieron a bordo del barco siniestrado. Solo se recuperaron 300 cuerpos del agua, lamentablemente. Esto incluía a un niño pequeño, pero la identidad del niño seguía siendo un misterio y fue enterrado en el cementerio Fairview Lawn en Halifax bajo una lápida que simplemente decía «Niño desconocido». Aunque se suponía que la policía de Halifax debía deshacerse de toda la ropa de las víctimas, un sargento no pudo deshacerse de un pequeño par de zapatos que habían pertenecido al niño junto con los restos exhumados.
Los pequeños zapatos permitieron a los científicos reconstruir la identidad del niño, quien creen que era Enobami Panula, que tenía 13 meses cuando falleció. Número 13. Botas y un abrigo del Titanic. Hay una fascinación claramente notable por todo lo relacionado con el Titanic, y por alguna razón, hay muchas personas que están especialmente interesadas en mirar fotografías de las tumbas de más de 1000 personas que perdieron la vida en la tragedia. Así que aquí para esos interesados hay algunas imágenes más. Este es un abrigo y zapatos que han sido fotografiados en una reciente investigación submarina del sitio del naufragio. Capturaron la ropa de una manera que parece mostrar que es probable que aquí pereciera una persona, y estos son los artículos que llevaban cuando cayeron. Es extremadamente triste y por alguna razón a la gente parece gustarle mirarlo. El Titanic era un barco de pasajeros extremadamente grande que transportaba a 2.223 personas en su viaje inaugural y, como tal, su diseño original requería 64 botes salvavidas. Pero cuando llegó el momento de tomar decisiones finales sobre tales cosas, se consideró que el barco realmente no necesitaba tantos. Los propietarios del barco estaban preocupados de que tener la cuota completa de botes salvavidas abarrotaría la cubierta y crearía un terrible dolor visual para todos los pasajeros de primera clase, y que al final simplemente no iba a hacerlo. Sopesaron la idea de poder evacuar a todos los pasajeros de forma segura frente a los desagradables efectos visuales del número correcto de botes salvavidas, y eligieron un total de 20. De hecho, en general se aceptó que los barcos no estarían equipados con botes salvavidas durante este periodo. La gente suponía que incluso un barco que se hundiera permanecería en la superficie el tiempo suficiente para llevar a los pasajeros a un lugar seguro, lo cual era lo que normalmente había sucedido en incidentes anteriores, pero nadie previó la calamidad que le sobrevendría al Titanic, o probablemente habrían tenido mucho más sentido común. Entonces, ¿qué pasó con esos 20 preciosos botes salvavidas? Bueno, había 14 botes estándar de madera con una capacidad para 65 personas cada uno, y luego había 4 botes plegables de lona Angle, que podían albergar 47 cada uno y 2 cortadores de emergencia con espacio para 40. Por lo tanto, un cálculo rápido muestra que aproximadamente 1.178 personas podrían haberse salvado, pero más de 1.500 personas perecieron en el desastre. Muchos retiraron la ya lamentablemente inadecuada asignación de botes salvavidas lejos del barco que se hundía medio lleno o menos. Número 12. Buque de guerra maldito con tesoro. Allá por el siglo XVI, este era el buque de guerra más feroz y temido de la Armada sueca. Era temido en todo el mundo, pero luego, en 1564, se vio involucrado en una enorme batalla naval y estalló en llamas. El desastre acabó con la vida de hasta 900 marineros y envió una gran pila de tesoros de oro y plata al fondo del mar. Estuvo oculto bajo las olas durante casi 450 años antes de que se descubriera el naufragio. Ahora los investigadores han decidido que el barco está en tan buenas condiciones que puede ser el mejor conservado de su tipo en cualquier parte del mundo. Hay tan pocos ejemplos de barcos del siglo XVI que los historiadores navales saben muy poco sobre ellos. Debido a su notable estado, la nave es conocida como Marte. En honor al dios romano de la guerra, los científicos quieren dejarla allí, ya que moverla o cambiar su entorno probablemente provocaría daños y una rápida descomposición del barco. Por lo tanto, utilizan todo tipo de tecnología sofisticada y moderna para realizar escaneos y fotografías tridimensionales del buque y luego recrearlos a partir de reconstrucciones 3 dimensiones. También pueden reconstruir los últimos momentos del barco e intentar descubrir cómo pudo haber sido la vida a bordo. Número 11. El SS Andrea Doria. Mientras navegaba hacia la ciudad de Nueva York en julio de 1956, un transatlántico de pasajeros conocido como SS Andrea Doria se vio envuelto en algunas dificultades y debido a una serie de condiciones problemáticas, las cosas parecieron empeorar hasta que todo el evento terminó en una calamidad total con 52 personas muertas. El barco estaba usando un radar para ayudarlo a atravesar una niebla espesa y traicionera mientras navegaba cerca de la costa de Nantucket, Massachusetts. La visibilidad era extremadamente pobre y el barco confiaba en la tecnología del radar para guiarlo a través del problema. El radar debe leerse e interpretarse correctamente, y eso es precisamente lo que parece haber salido mal. El barco chocó con un barco de pasajeros sueco en la niebla. Se cree que este incidente fue el primer gran accidente marítimo asistido por radar.
Las investigaciones sobre la colisión concluyeron que una lectura errónea del radar había causado la colisión en la que el barco fue golpeado justo debajo del puente estribor y provocó que se hundiera 11 horas más tarde. Un total de 52 personas perecieron. Los 1.660 restantes fueron rescatados. Número 10. El SS Thistle Gorm de la Marina Mercante Británica. El barco SS Thistle Gorm fue construido en 1940 y luego, al cabo de un año, fue hundido por bombarderos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. El barco se hundió cerca de Ras Muhammad en el Mar Rojo el 6 de octubre de 1941 y los restos del naufragio permanecieron sin ser descubiertos durante algunos años hasta que el famoso oceanógrafo y cineasta francés Jacques Cousteau redescubrió el lugar a principios de la década de 1950. Cousteau había investigado un poco la zona y recopilado información de los pescadores locales, lo que luego condujo al descubrimiento del naufragio durante las inmersiones en el pecio. Cousteau y su equipo recuperaron varios artículos, incluida una motocicleta, la campana del barco y la caja fuerte del capitán. También tomaron muchas fotografías que aparecieron en la revista National Geographic en febrero de 1956. Allí mostraron el interior del naufragio y documentaron su contenido. El SS Thistle Gorm llevaba un cargamento de vehículos, incluidos camiones y vehículos blindados. También contenía armas, municiones, equipos de radio y piezas de aviones. La mayor parte del equipo estaba destinado a apoyar a las tropas aliadas en Egipto cuando el barco se hundió. Número 9. Naufragio en el Golfo de México. Un equipo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, se encontró con un naufragio del siglo XIX no descubierto anteriormente. Habían logrado capturar muchas imágenes del naufragio y al hurgar un poco, determinaron que el barco era probablemente una goleta o un bergantín de unos 124 pies de eslora. Los restos del casco están más o menos intactos, pero el aparejo del barco ha desaparecido. Al mirar más de cerca, a los investigadores les pareció que muchas de las maderas parecían carbonizadas y algunos de los sujetadores aparentemente estaban doblados. Creen que esto era un fuerte indicio de que el barco pudo haber estado en llamas cuando se hundió. Número 8. El 8 avión hundido de la Segunda Guerra Mundial en 2015. Un montón de diferentes equipos de exploración oceánica hicieron un descubrimiento en aguas a unas 30 millas de la costa de San Francisco, California. El portaaviones estadounidense Independence, el barco había sido muy importante y muchas veces condecorado durante la Segunda Guerra Mundial. Fue construido en Nueva Jersey en 1942 y se unió a la flota en enero de 1943. Participó en una incursión mortal en la isla Marcus poco después y luego participó en ataques a Tarawa, Rabaul y Okinawa en el Pacífico. Luego fue utilizado para transportar a las tropas a casa desde el frente del Pacífico al final de la guerra. En lo que se conoció como Operación Alfombra Mágica, el barco recibió 8 Battle Stars por su servicio durante la Segunda Guerra Mundial y luego fue empaquetado para servir como buque objetivo para las pruebas atómicas en el atolón de Bikini, en las Islas Marshall. Durante estas pruebas sufrió graves daños y luego fue remolcado de regreso a San Francisco para su descontaminación. En 1951 fue hundido frente a la costa de San Francisco, donde permaneció intacto en su tumba acuosa hasta que fue redescubierto una vez más en 2015. Estas imágenes capturan el portaaviones sorprendentemente intacto que descansa en el fondo del océano. Número 7. El USS Lexington. Tenemos otro portaaviones de los Estados Unidos también de esa misma era de la Segunda Guerra Mundial, excepto que este se hundió durante una batalla y nunca regresó a casa. El USS Lexington fue uno de los primeros portaaviones construidos por los Estados Unidos. Fue descubierto por la tripulación del buque de investigación Petrel a unas 2 millas bajo la superficie del Mar del Coral, a unas 500 millas de la costa este de Australia. Aquí fue donde se hundió en 1942 con la pérdida de 216 tripulantes y los 35 aviones que estaban a bordo en ese momento. El barco había sido encargado originalmente como crucero de batalla, pero fue lanzado como portaaviones todo el camino de regreso en 1925 y estuvo en el océano durante la Segunda Guerra Mundial, luchando junto al USS Yorktown contra 3 portaaviones japoneses. Este fue el primer portaaviones en batalla en la historia.
El Lexington sufrió graves daños después de múltiples impactos de torpedos y bombas durante 4 días de batalla, hasta que finalmente se hundió bajo las olas el 8 de mayo de 1942. Un total de más de 2.000 tripulantes y oficiales fueron rescatados por barcos estadounidenses cercanos. Los rescatados incluyeron al capitán y su perro, mascota del barco. Las imágenes capturadas por la expedición que encontró el USS Lexington muestran grandes cañones y los escudos antiexplosión que alguna vez tuvo el barco. También hay muchos aviones esparcidos por el fondo marino. Número 6. Cerveza de 170 años. Este es el naufragio de un barco que se hundió frente a la costa de Finlandia. Todo se remonta a 1842 y aparentemente todavía había cerveza a bordo. La cerveza del siglo XIX fue tan fascinante para algunos cerveceros belgas que decidieron reconstruirla y ahora está disponible para degustarla. La cerveza en sí se había conservado perfectamente a 50 metros de profundidad, donde los restos del naufragio se habían asentado. De alguna manera, la temperatura había sido la adecuada para mantener la cerveza en buenas condiciones. Los fabricantes de cerveza habían utilizado toda su tecnología inteligente para probar los microorganismos en las botellas y luego descubrir el tipo de levadura y bacterias que habían usado para crear la cerveza original en el siglo XIX. También pudieron usar tecnología para determinar el contenido de alcohol, el color e incluso el amargor de la cerveza. Al final lograron determinar que la cerveza era algo dulce debido a la manera en que se produjo la malta y que habían usado una cantidad menor de lúpulo que muchas cervezas normales. Número 5. Músicos del Titanic. Una de las cosas más famosas que todo el mundo aprende sobre el desastre del Titanic es que la banda tocó mientras el barco se hundía. Los músicos que estaban instalados en la cubierta siguieron tocando. El consenso general es que tocaron en un esfuerzo por mantener a la gente tranquila durante la catástrofe. Hay una imagen perdurable de la banda tocando mientras el barco se hundía a su alrededor. Generalmente se informa que tocaron durante más de 2 horas mientras los pasajeros intentaban subir a los botes salvavidas en las oscuras y frías primeras horas del 15 de abril de 1912. Comenzaron con melodías alegres como ragtime y valses mientras actuaban en los salones de primera clase del barco hasta esa noche. Estas melodías habrían ayudado a encubrir los sonidos extremadamente angustiosos de la gente entrando en pánico y llorando. También puede haber tenido algún tipo de efecto para calmar un poco a los pasajeros desesperados, ya que la música puede tener efectos tan poderosos en el estado de ánimo. Pero cuando tocaron su canción final, el ambiente era más que universalmente sombrío. Aunque hay un par de relatos diferentes, generalmente se cree que la canción final fue el himno Cerca de mi Dios. Esto habría sido para tratar de ofrecer consuelo en esos momentos finales. Se dice que toda la banda murió esa noche. Número 4. Cartas de 1941. Allá por 2021, un grupo de archiveros pasó mucho tiempo armando un rompecabezas conmovedor. Estos son los fragmentos de una carta de amor de 1941 escrita por una mujer llamada Iris, que se encontraron a 3 millas bajo el mar en un naufragio. La carta fue escrita a un militar desconocido que había estado estacionado en algún lugar de lo que hoy es Pakistán. La carta en realidad nunca fue entregada, y era una de las 717 cartas que estaban a bordo del carguero, que fue torpedeado en la costa de Irlanda por un submarino alemán en febrero de 1941. Solo uno de los 86 tripulantes que estaban a bordo sobrevivió. Número 3. El submarino H.L. Hunley. Este submarino fue el primer submarino que hundió con éxito un barco enemigo durante tiempos de guerra, encargado por los Estados Confederados de América durante la Guerra Civil estadounidense. El Hunley fue diseñado para romper el bloqueo naval de la Unión en los puertos confederados. Era un submarino de manivela con un orificio cilíndrico de hierro que tenía alrededor de 40 pies de largo y estaba tripulado por 8 hombres que operaban el submarino girando un cigüeñal que impulsaba el barco hacia adelante. Era una máquina bastante rudimentaria, pero en realidad hizo bien lo que fue diseñado para hacer. El 17 de febrero de 1864 atacó y hundió el USS Housatonic, que era un buque de guerra de la Unión que había estado bloqueando el puerto de Charleston, Carolina del Sur. Aunque nadie está realmente seguro de cómo sucedió, parece como si el submarino hubiera detonado un torpedo contra el casco del barco, lo que provocó que se hundiera rápidamente. Pero como probablemente esperábamos en este punto, el éxito de su misión duró poco. Después de ese ataque, el submarino desapareció misteriosamente.
No sería hasta 1995 que se descubrieron los restos del Hunley frente a la costa de Charleston. Fue encontrado prácticamente intacto con los restos de su tripulación todavía a bordo. Ahora está alojado en un laboratorio especialmente diseñado en Charleston, donde los investigadores continúan estudiando y preservando esta pieza algo siniestra de la historia naval. Número 2. Una cabeza grande. Aquí estamos una vez más, de vuelta en el naufragio de Anticitera. Sé que es una emoción por aquí. Esta vez, estamos viendo cómo los arqueólogos retiran una enorme cabeza de mármol del naufragio. La cabeza aparentemente pertenece a una estatua de Hércules en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, pero había estado dando vueltas después de todos estos años sin su cabeza. Los buzos habían estado hurgando en los restos del naufragio una vez más, y fue entonces cuando encontraron una gran cabeza antigua que parece pertenecer al gran hombre. Los dos finalmente pueden reunirse. Número 1. Un naufragio de 1600 años de antigüedad. Este descubrimiento en las aguas frente a la costa de Cesarea en Israel reveló los restos no solo de uno, sino dos barcos. El equipo de arqueología marina que estaba inspeccionando la costa aquí descubrió que los restos estaban llenos no solo de artefactos, sino que también eran súper viejos. Uno de los barcos aparentemente se hundió hace unos 1700 años y el otro hace unos 600 años. Parece que ambos tuvieron dificultades al intentar llegar a puerto y ambos se hundieron con la pérdida total a bordo. Pero estas cosas sucedieron en un lapso de cientos de años. Hay una gran cantidad de descubrimientos por hacer. Sin embargo, uno que hizo al arqueólogo volverse loco fue un pequeño anillo de oro. Aparentemente este anillo, aunque no parece mucho, es uno de los primeros símbolos cristianos descubiertos. El anillo está hecho de oro y contiene una piedra preciosa verde sobre la cual fue tallada la figura del buen pastor. El motivo muestra a un joven pastor llevando una oveja sobre sus hombros, y se cree que es una referencia temprana a Jesús utilizada por los cristianos en la época romana. Era anterior al surgimiento del cristianismo organizado. Se cree que el barco en el que se encontró había zarpado originalmente desde Italia antes de llegar al fondo del mar Mediterráneo. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. ¡Hasta la próxima!